Esta clase corresponde a la segunda unidad. Ustedes han visto que hemos pasado ya la clase pasada por la primera unidad, que era el periodo clásico, Grecia y Roma, y ahora pasaríamos a la segunda, que es el medioevo, y vamos a ver en esta clase de hoy lo que es la arquitectura islámica, pero fundamentalmente la España islámica y el mudéjar, que son los estilos que influyen de alguna manera en nuestra arquitectura hispanoamericana, y por eso lo vamos a ver particularmente, y es en el periodo que va entre el siglo VIII al siglo XV. El Islam, como ustedes sabrán, es, un territorio, abarcó un enorme territorio partiendo de un lugar muy pequeño que fue la península arábiga. En realidad, ¿qué había pasado en la Europa, en el Mediterráneo, en los periodos anteriores? Ustedes han visto en la clase de Roma que Roma expandió su imperio por todo el Mediterráneo, por el Mediterráneo occidental y por el Mediterráneo oriental, tomando parte de Asia Menor, Europa y el norte de África. En el siglo III y IV, el Imperio Romano se dividió en dos, en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla y posteriormente llamada Bizancio, con lo que se conformó lo que conocemos como el Imperio Bizantino. De esta manera estaba conformada la cuenca del Mediterráneo, con un tipo de arquitectura y un modelo de ciudad derivado de los procesos que habían sufrido Grecia y Roma, que se habían expandido por todo este territorio. Y por otro lado, cuando se divide el imperio, y el Imperio Romano de Occidente, que ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la Europa medieval, el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros y perdura el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, tomando toda la zona, desde Grecia, el norte de África, Asia Menor y parte de Asia. Simultáneamente, el Imperio Sasánida o el Imperio Persa dominan la zona de Asia. Esto era, en este momento, cómo estaba conformado, políticamente distribuido el poder en el territorio. Previo a que surja el Islam, en esta zona, en la península arábiga, había una serie de pueblos nómades, que habitaban todo este territorio en esta zona que es una península desértica rodeada por mar, que está, entre África, Asia y Europa. Tiene un emplazamiento clave en relación a sus vinculaciones con el resto del territorio. ¿Quiénes vivían en esta península, en este territorio, antes del Islam? Vivían un grupo de tribus beduinas que venía del árabe, moradores del desierto, de esta palabra árabe, que significa gente que habitaba el desierto, que eran nómades, no se asentaban, no habían desarrollado ciudades particularmente, criaban ganado y practicaban el comercio y se movían por el territorio. No había nada que los uniera, como grupo, salvo todos eran politeístas y adoraban una multiplicidad de dioses, pero a todos los adoraban en un lugar sagrado, un único centro religioso que estaba ubicado en la Meca. La Kaaba o el Cubo era el centro de culto donde todos los árabes politeístas preislámicos acudían por lo menos una vez en la vida para venerar, honrar a sus dioses.
Ese era el único lugar, digamos, que los congregaba a todos. Y por otra parte, circulaban por el territorio. ¿Qué pasó? Digamos, en el siglo VII, Mahoma, considerado el último de los profetas, recibe la revelación del arcángel Gabriel y recibe la palabra de Dios. Cuando él empieza a predicar la palabra de Dios en la Meca, digamos, en ese lugar sagrado donde estaban todos estos dioses, esta religión, digamos, que él va a empezar a predicar, es monoteísta, digamos, es la tercera religión monoteísta. El judaísmo es la primera, el cristianismo es la segunda, el islam es la tercera. Cuando él empieza a predicar, lo siguen solamente un grupo muy reducido de gente bastante humilde, y los, digamos, ricos de la Meca lo expulsan, lo sacan de la Meca, y en el 622 se produce la expatriación del profeta de la Meca a otra ciudad que está aquí, que es Medina. O sea, se van de la Meca a Medina y comienza en ese momento a fecharse el calendario islámico, o sea, en el año 622. A partir de ahí empieza la difusión del culto, la llamada Guerra Santa, la Yihad, para la conversión de los fieles. Tal es el éxito que tiene esta prédica, que en solo 8 años, digamos, congrega tal cantidad de gente que vuelven a la Meca y toman la Meca. Eso se considera, digamos, para la religión islámica, el triunfo de Alá, la admisión de la religión monoteísta, y limpian el templo de todos estos ídolos que eran, digamos, los que profesaban estas religiones politeístas anteriormente. Mahoma muere muy joven, o sea que en 10 años, desde que empieza hasta que termina su prédica, en el 632 empieza el proceso, digamos, el desarrollo de esta cultura, con un pueblo unificado, con un ideal por el cual luchar, que era la idea del Islam como única fe y una sumisión y entrega absoluta a Alá, que era Dios. Lo que implica es que Mahoma es el único profeta y Alá es el único Dios. Eso es lo que une a esta religión monoteísta, que abandona las idolatrías y van a venerarlo en ese lugar que es la Kaaba, en la Meca, donde honran a esta piedra negra, que era una piedra, digamos, que había meteorítica, digamos, era un meteorito al cual se veneraba. Todo el Islam va a ir una vez en la vida a la Meca para cumplir con el ritual. ¿Cuáles son las bases, digamos, del Islam? ¿Por qué nos interesa la religión islámica si estamos estudiando arquitectura? Nos interesa porque el Islam es una religión de revelación, pero que no divide la religión del poder, digamos. Todo lo que plantea desde el punto de vista religioso, moral y ético está, conforma de algún modo a toda la vida del Islam. En el Corán, que es el libro sagrado donde se escriben, digamos, todos los principios fundamentales de la religión, están todos los principios sociales, todos los principios morales, todos los principios, cómo organiza la vida el Islam. O sea, que no es solo un código religioso, sino una única norma de conducta que les permitirá además alcanzar la salvación. Si cumplen con los preceptos del Corán, van a poder obtener la salvación, y eso ordena y organiza toda la vida del Islam, que está, digamos, pautada fundamentalmente por el Corán, más la Sunna o tradición,
que está relacionada con la vida y los hechos de Mahoma, que son los que van a cumplir todos estos rituales, son la única fuente de dogma y de ley para la estructura de vida de la comunidad. Y tienen 5 pilares, cinco pilares sobre los que se basa la fe del Islam, que son fundamentales para entender la estructuración de su forma de vida, su organización social, su estructura política y, por supuesto, su vida religiosa. El primer pilar del Islam es la profesión de la fe islámica. Eso es lo más importante y lo fundamental es que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Eso es el principio fundamental para la estructura de vida de esa comunidad, que asocia absolutamente la religión a todos los aspectos de su vida. El segundo pilar es la oración ritual. Ellos tienen 5 oraciones diarias que pueden hacerse en cualquier lugar, en forma individual, y es una relación directa entre el hombre y Dios. Lo que sí tiene una serie de pasos que es que deben purificarse mediante una ablución, o sea, tienen que limpiarse antes de empezar la oración, orientarse a la Meca, donde sea que estén, definir un espacio en el suelo, un espacio que lo aísle del resto, o sea, poner una alfombra, y realizar una serie de movimientos y recitados que tienen que ver con el Corán, con los que manifiestan su sumisión a Dios. Eso lo pueden hacer en cualquier parte, en cualquier lugar y en esos 5 momentos, salvo los viernes al mediodía, donde lo deben hacer en comunidad, y por eso vamos a ver cómo eso se vincula absolutamente a la conformación de las mezquitas. El tercer pilar es el ayuno del Ramadán. El 9º mes del calendario islámico se deben hacer ayuno para purificarse. Ese ayuno implica no comer, no beber, no tener ningún placer físico durante todos los días hasta la noche, en la cual pueden comer algunas cosas, pero eso los va a purificar dentro una vez por año. El cuarto es la limosna o zakat, que también es una especie de purificación. El musulmán tiene la obligación de una vez al año dar parte de sus propiedades y de su dinero a alguien más pobre, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Eso intentaba además limitar el poder y además generaba, una equiparación de la gente en relación a sus poderes. Podía ser en moneda o podía ser en especies. Y por último, el quinto pilar es que todo musulmán debe peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. Estos son los puntos fundamentales sobre los que se estructura la cultura islámica. A partir de esto que habíamos definido como, a partir de la muerte de Mahoma, la expansión del Islam es permanente. Ustedes piensen que habían salido de la Medina, habían ido de la Meca, habían ido a Medina, y de Medina habían vuelto a la Meca, y ese era el lugar donde estaban. En el año 632, o sea, en esos 10 años desde que empieza la prédica de Mahoma hasta ese momento, se habían expandido por todo este sector de la península arábica, y hasta el 650 habían avanzado por el norte de África, por Asia Menor, por la zona de Persia, caminando, o sea, hacia Oriente y hacia Occidente, habían ido tomando todo este territorio y convirtiendo, a través de lo que se llama la Guerra Santa, la expansión del Imperio Árabe tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión terrenal, que van juntas.
Y miren cómo va avanzando la expansión. Habíamos visto que habían llegado hasta este territorio en el 650 y cómo hasta el 750 ya han avanzado por el norte de África, han avanzado hasta el este mucho más y han cruzado hasta España, o sea, hasta la península ibérica, que estaba en manos de los visigodos. Ya vamos a ver cuando veamos Europa cómo estos pueblos bárbaros habían tomado toda Europa. El Islam avanza y es, digamos, el límite es los Pirineos, pero todo el territorio está ahora dominado por este pueblo que no tiene tradiciones comunes, que no tiene características propias como grupo, sino que ha ido avanzando y va a ir tomando de los pueblos que conquiste los rasgos particulares de cada uno, y vamos a ver cómo eso va a influir en su modo de hacer ciudad y en su modo de hacer arquitectura. Muy genéricamente, y porque es importante para entender el proceso, desde el punto de vista de la organización política, el Islam se dividió en dos grandes dinastías. La primera, que fue la dinastía Omeya, que tuvo el poder entre el 632 y el 750, pasó, digamos, de tener la sede en la Meca a la sede en Damasco, en Siria, porque los Omeyas eran sirios. Entonces el poder pasa a Siria, capital de Damasco, que era una provincia bizantina. O sea, que desde el punto de vista de la arquitectura, la influencia fundamental que tiene esta región está dada por la arquitectura bizantina, de herencia romana y de herencia griega. Y en ese momento, digamos, el poder de los Omeyas duró en la zona este hasta el 750, y en España, y lo que se llamaba Al-Andalus, hasta el 1031. Esa arquitectura, digamos, esa cultura va a influenciar toda esta región durante todos estos años, hasta que cae en la zona este, digamos, la dinastía Omeya en manos de la dinastía Abásida, que tiene primacía persa, eran persas, y trasladan la capital de Damasco a Bagdad, en Persia. Pero desde el 750 al 1000 y tanto, los Omeyas siguen en Córdoba. Y este es el momento de mayor expansión del Islam. Ustedes ven cómo avanzan sobre África y van avanzando por el territorio con todos los rasgos de su cultura. Desde el punto de vista de la organización, era un estado muy simple. El conductor, digamos, del grupo desde el punto de vista terrenal y religioso, era el califa. Califa quiere decir el que viene detrás, el sucesor de Mahoma. O sea que su rol venía a cumplir las funciones que había tenido Mahoma, concentrando los poderes políticos, militares y religiosos en ese carácter de califa, de el sucesor. Había algunos otros cargos, como el del visir, que era un primer ministro que generalmente cumplía funciones funciones militares para mantener al califa alejado de las tareas administrativas. Lo reemplazaba en algunas funciones, y en Andalucía los jefes de Estado, en vez de ser visires o califas, tomaron el nombre de emires. Por otro lado, había un jefe de cada una de las tribus, que era el sheikh, que era el que dirigía los actos religiosos y era una especie de maestro espiritual. Era un estado sin duda teocrático que concentraba el poder político y el religioso en estos califatos. Muy simple, una estructura muy simple. En la península ibérica, el proceso, digamos, que se produce desde el punto de vista político-administrativo va a atravesar una serie de momentos
que tienen que ver con el primer momento, digamos, cuando el Islam conquista la península ibérica, que es en el 711, que los árabes, digamos, los omeyas, cruzan la península de Gibraltar y conquistan el reino visigodo que estaba dominando en ese momento el territorio que antes había sido romano. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano había avanzado por este territorio que antes había sido dominado por los griegos y antes por los fenicios y los cartagineses, y a partir del año 300 y tantos empiezan las invasiones bárbaras y los visigodos se instalan aquí. Cuando llegan los omeyas, digamos, dominan a los visigodos, y después todo el periodo entre el 711 y el 1492, que es la caída de Granada en manos de los reyes católicos, se producen permanentes luchas entre los reinos católicos, que quieren reconquistar España, y el Islam. Pero sin duda conviven mientras están en los territorios que dominan con bastante tolerancia. El Islam respeta al cristianismo y al judaísmo que vive en su territorio. Y van atravesando distintos momentos políticos, digamos, hasta el 756 está el emirato. Habíamos dicho que en España se llamaban emires y no califas, que dependía del califato omeya de Damasco. Posteriormente se convierte en un emirato independiente porque va a caer el imperio omeya de Oriente, y van a quedar un emirato independiente con capital en la ciudad de Córdoba, en el sur de España, en Andalucía. En el año 929 hasta el 1031 está también en manos de un califato independiente, o sea, van a ir transformándose, pero sigue siendo el mismo tipo de estructura política, hasta que en el año 1031 aparecen los reinos de Taifás, que son reinos del norte de África, y en el siglo XII y XIII dominan el territorio, cada vez más chico porque los reinos católicos van avanzando, los almorávides y los almohades, y todo esto termina en 1492 con el reino nazarí de Granada, cae en manos de los reyes católicos, en el mismo año en que Colón descubre América. Después vamos a ver esa simultaneidad de situaciones cuando los reyes católicos estaban sitiando Granada. En Santa Fe de Granada, que era la ciudad, digamos, como una ciudad militar que se había hecho al lado, llega Colón a hacer las tratativas con los reyes católicos para venir a América. Ese Islam que está en el al-Andaluz, que va a ser el que va a perdurar, que es donde más perdura, en el sur de España, en lo que se llama hoy Andalucía, en razón de este nombre original islámico, se van a presentar, digamos, simultáneamente las que se llaman tres religiones del libro, que son las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero van a convivir con tolerancia y va a generarse una cultura múltiple, un multiculturalismo influenciado por estas tres culturas. Sin duda el Islam tenía más poder porque era el que dominaba la política, pero van a coexistir simultáneamente. Desde el punto de vista de la organización social, este grupo humano en todo el territorio, no solo en España, sino en todo el territorio dominado, tenía una estructura tribal. Digamos, habíamos visto que eran un grupo de tribus que circulaban por el territorio, que cuando se instalan siguen manteniendo esa estructura de tribu, viven en grupos endogámicos, fundamentalmente organizados familiarmente, y el papel fundamental de la familia en ese sistema va a caracterizar la estructura de la ciudad.
pero sin duda convivían en el ámbito. También es una cultura urbana, se van a empezar a asentar en ciudades. Convivían distintos grupos raciales, religiosos y distintos tipos económicos y de poder en un mismo territorio, y no había marcadas diferencias en la ciudad de zonas en donde viviesen los ricos y los pobres. Vivían por estos grupos tribales, unos tenían más poder y otros tenían menos, pero estaban organizados de esa manera en lo que se llaman dos grandes grupos, o uno más pequeño sin duda, que es la Jasa, que es el grupo de mayor poder, el grupo económicamente más alto, y que son los que van a construir los palacios. Y por otro lado, el grupo mayor, que es la Ama, que es el grupo de, digamos, de gente más humilde, que es la que va a construir toda la serie de viviendas que va a definir el tejido urbano de las ciudades. Digamos, la Jasa es la que va a hacer los edificios principales, los edificios significativos, los hitos en la ciudad, los que se van a destacar. Y por otro lado, todo el tejido va a estar construido por este enorme grupo que tiene el mismo lugar ante Dios. No hay diferencias en eso en la religión islámica. Lo que sí hay diferencias es entre, a pesar que dicen que el hombre y la mujer son iguales, el Corán establece diferencias, y las diferencias fundamentales son que el hombre mantiene a la mujer, y como la mantiene, tiene poder sobre la mujer y tiene un lugar principal. La mujer no tiene vida fuera de la casa, y ese carácter privado y secreto que es característico de la mujer islámica también es el mismo carácter que, digamos, que resulta en la vivienda. El Corán dice: el interior de tu casa es un santuario, y así lo viven. Esa digamos, imagen de algo cerrado, privado, secreto, donde se puede ver hacia afuera pero no ser visto, donde la mujer además cumple ese lugar que puede vislumbrar hacia la calle pero no se la puede ver y tampoco se la puede ver a ella, caracterizan de algún modo conceptualmente lo que es la vivienda islámica.